hablar de eso, yo quiero que hagas un ejercicio conmigo. I want you to do something with me. I want you to think of the lowest person you can think of. The most hateful, deceitful person you can think of on the face of this earth. Past or present. Quiero que pienses en la persona más malvada, más odiosa, odiada sobre la faz de la tierra, pasado o presente. Por ejemplo, cuando yo pienso en alguien así, pienso en un Adolfo Hitler. You thought of him? Pienso en un Adolfo Hitler que fue responsable por tantos miles y miles de muertes de vidas inocentes de judíos, que fue el autor del holocausto, que mató tantas y tantas vidas inocentes simplemente por su apariencia física, simplemente porque eran un poquito mezclados, porque no eran lo que él llamaba Aryan, lo que no eran rubios de ojos azules. Yo no calificaría, a mí también me hubiese matado. Malvado. Pienso también, cuando pienso en hombres así malvados, pienso en un Fidel Castro, que mis padres cubanos tuvieron que salir de su patria huyendo y escapando de un tirano como ese, que aún todavía está vivo. Si tú dices aquí Fidel Castro en la pequeña Habana, toda esa generación de personas, la generación de mis padres, toda esa gente recuerdan el dolor. Mi mamá aún todavía cuenta cómo tuvo tíos y familiares que fueron fusilados ahí a sangre fría. Mi mamá me contaba cómo el régimen, mi papá era del ejército de Batista, y cómo cuando comenzaron a tomar posesión del gobierno, entraban a su casa, entraban a la casa de mi mamá y mi papá y se sentaban. Mi mamá, bueno, te puede contar las cosas, y yo le digo: Señor, gracias porque tú pusiste tu mano sobre mi mamá y mi papá, que no mataron a mi papá, y esos hombres no pensaron en hacerle daño a mi mamá. Dios los mantuvo. Ahora piensa en esto. ¿Pensaste en esa persona malvada, esa persona odiosa, esa persona detestable? Ahora piensa en amar a esa persona. How? Yo he estado en iglesias donde los predicadores han estado hablando sobre el perdón, y han estado hablando sobre el perdón a aquellas personas, y han mencionado el perdonar a Fidel Castro. ¿Usted puede creer que han habido personas que se han levantado de la congregación y salido? Yo no quiero escuchar eso. Es que tú no sabes lo que ese hombre ha hecho, y por ahí para abajo. Recuerdo hace años, muchos años, yo creo que como unos 20 años, recuerdo el evangelista Gigi Ávila, que ya está ancianito, hablaba sobre la historia de su propia vida y sobre la vida de su hija, y cómo su hija se había casado y cómo aparentaban ser felices, y cómo un día el esposo de su hija tomó una pistola y la mató. Él fue llevado a la prisión, a la cárcel, y ella, Ávila, siendo evangelista y hombre de Dios, hijo de Dios, tenía una decisión que tomar. Este hombre había matado a su propia hija sin tener, sin razón, sin son ni ton. Lo había matado. Y este hombre tenía la decisión: ¿lo perdono o no lo perdono? Y no solamente cuenta que le costó, pero al final lo perdonó, sino que él fue a la cárcel y él le dijo: hijo, te perdono. Algo poderoso, un testimonio súper poderoso, que si no por la gracia de Dios no es posible. Dentro de este mes de amar al prójimo,
Una de las cosas que el Señor me repercutía todas las semanas, desde el domingo pasado, el Señor viene hablándome y hablándome y hablándome, y el Señor me decía: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y si hablamos de códigos de conducta del Hijo de Dios, del embajador del reino, esto es solo uno de los códigos. Esto fue una de las instrucciones que el mismo Señor Jesús nos dejó. Ama a tus enemigos. La próxima pregunta, si yo fuera uno de los discípulos ahí, el Señor Jesús hubiese enseñado: ama a tus enemigos. Cuando ya la multitud se hubiese ido y yo estaba sola con él, le hubiese dicho: Señor, ¿cómo? Enséñame cómo, porque realmente no sé cómo. Y yo comencé a hacer preguntas y yo comencé a meditar sobre esto, y el Señor comenzó a llevarme a diferentes escrituras. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, y yo por unos breves momentos voy a comenzar. El domingo pues vamos a continuar, pero vamos a comenzar Mateo 5, y hoy vamos a establecer solamente un fundamento, y el domingo terminamos. Mateo 5, versículo 43 en adelante dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ¿quién estaba hablando? Jesús. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? En aquel entonces los recaudadores de impuestos era la escoria, lo peor de lo peor. Eso no tenían ni emociones ni tenían sentimientos, y el Señor dice: hasta esa gente son capaces de amar a quienes los aman. Pero eso no tiene recompensa. ¿Qué recompensa recibirán? Dice: ¿acaso esto no lo hacen ellos mismos? Dice el 47. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Diga conmigo: wow. Esto te explota, it blows you out of the water. Esto te explota a veces el corazón, porque uno dice: Señor, ¿cómo? Ya me estás pidiendo algo demasiado fuerte. ¿Cómo yo puedo amar a mi enemigo? Y mi mente se va más pasos allá. Enemigo, ¿quién es enemigo? ¿Qué es enemigo? Y esta era la pregunta que yo comencé a hacerle al Señor. Entonces hoy vamos a establecer fundamento y vamos a entender qué significa enemigo. Y vamos a hablar quién es enemigo, qué es enemigo. Enemigo en este contexto es la palabra griega ektros. Ektros, que significa odiado, odioso o lleno de odio. Significa ektros hostil, alguien que está odiando, alguien quien está en oposición de otro, y se usa en el contexto como uno que está en enemistad con Dios por el pecado, o uno que está en enemistad con la obra de Dios o con todo lo que Dios está haciendo. Esto es lo que significa ektros. Ahora, si vamos al diccionario, la palabra enemigo significa una persona o grupo de personas contra el que se lucha en una guerra o conflicto armado. Enemigo también significa una persona que odia odia a otra y le desea y le hace mal. Enemigo también es una persona que está en contra de una idea, opinión, actitud o otra cosa. Enemigo también es alguien que una cosa que se opone o es contraria a otra o a una persona y que puede hacerle daño. Enemigo también es relativo al enemigo, o sea, esto es relativo al enemigo, especialmente aquel que está en contra o que está en contra en una lucha o en una guerra. O sea, obviamente si estamos en una guerra,
tú estás de este lado, pero el que está peleando en contra de ti es tu enemigo. Entonces, ese es el significado del enemigo. Pero para los efectos de mi vida, como hijo de Dios, ¿qué es un enemigo para mí? ¿Qué es un enemigo para ti? Todo lo que se oponga, escriba esto, un enemigo es todo lo que se oponga al bienestar tuyo o a lo tuyo. Al bienestar tuyo personalmente o a todo lo tuyo. Por ejemplo, tus bienes, tu familia, aún tu estado emocional, tu estado espiritual. Enemigo es todo lo que se oponga, no que se ponga, todo lo que se oponga al bienestar tuyo o a lo tuyo. ¿Quién es enemigo? Dijimos que es enemigo. ¿Quién es enemigo? Todo, persona, figura, entidad, pensamiento, actitud. Enemigo puede ser físico, puede ser emocional, puede ser almático, puede ser espiritual. Enemigo puede ser tangible, enemigo puede ser intangible. So vamos a entender qué es enemigo. Y rápidamente, mientras que estoy hablando la definición, ¿verdad que como que algo se te sube? Cuando estás hablando de alguien que está en contra, como que algo se te sube. Eso era exactamente lo que el Señor estaba hablando cuando dijo, amen a sus enemigos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo? Cada vez que hablamos estos principios y códigos de conducta, siempre tenemos que mirar a nuestro modelo por excelencia. Y nuestro modelo por excelencia es el Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a Mateo 4. Mateo 4 habla de el encuentro más histórico en la vida de Jesús, que fue su encuentro con su archienemigo en el desierto, lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, el capítulo 4, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínate, 40 días sin comer y alguien te dice pan. Te viene el olor. Ay, santo. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. 7 dice: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esto es this is an epic battle. Esto fue una batalla histórica que tuvo que librar Jesús. Y me fascina porque el versículo 1 te dice que fue enviado por el Espíritu. Llegó el Espíritu, lo llevó al desierto para que fuera sometido a tentación. El Espíritu lo llevó a confrontar su archienemigo. Lo primero y el primer error que hace y cometen la gente es pensar en un enemigo externo. Cuando leemos esto, rápidamente nos viene el visual a la mente y vemos al diablo, y siempre lo pinto igual, con el ajuar ese rojo con los cuernos y el rabo que tiene la colita así que parece un arrow, y entonces tiene un tenedor así.
grande y más fuerte. El archienemigo de la obra de Dios en tu vida no está muy lejos de ti. No tiene que pintarse ni vestirse de rojo ni tener un tenedor en la mano. Solamente tiene que jugar con tu pensamiento. Y si logra conquistarlo, Jesús dijo, ama a tu enemigo. Mira qué casualidad que te dice, que no es casualidad, by the way. Amarás a tu prójimo como. Y luego dice, ama a tu enemigo. Espíritu Santo, tú eres quien da la revelación. ¿Cómo puedo amar lo que no es amable? ¿Cómo puedo amar lo que está en contra de mí? ¿Cómo puedo hacer esto? Porque en la defensa humana es protegerse, ¿sí o no? La defensa humana es contraatacar. ¿Qué sería que Jesús estaba levantando guanajos espirituales? Primero te dice que si alguien te da, que ponga la otra mejilla. Y ahora te dice, ama al enemigo. Que el enemigo viene con un cuchillo a matarte y tú... El enemigo viene a decir, voy a destrozarte a ti y tus hijos. Y tú digas, bienvenido, ven, siéntate conmigo a la mesa. Eso era lo que quería decir Jesús. ¿Cómo quieren saber? ¿Cómo reaccionaba Jesús ante sus enemigos? ¿Cuál fue la reacción que vimos en Mateo capítulo 4? Jesús primeramente no se sorprendió. Sabía que al estar en el espíritu y de ayuno 40 días iba a venir una batalla. Lo sabía, ya le estaba preparado. Y lo primero que le entró fue por el estómago. Convierte esa piedra en pan. El enemigo no estaba muy lejos de él, porque sus propios pensamientos le decían, tú eres el Hijo de Dios, no hay nada que tú no puedas hacer. Si tú levantas a los muertos, tú echas fuera, expulsas toda clase de demonios, ¿cómo no vas a poder cambiar esa piedra en un pedazo de pan? ¿Sabe lo que el enemigo quería hacerle caer en la tentación? De mal usar el poder sobrenatural. Todo lo que venga a tu vida, todo y todos, porque son cosas, pensamientos, actitudes y aún hasta personas que vengan a tu vida para hacerte tropezar sobre los dones que Dios te ha dado, es un enemigo. Lo segundo que le dijo es que tírate. Si total, la Biblia dice, y le citó la Biblia. Le citó la palabra. Dijo, tírate. La palabra dice que sus ángeles te van a sostener. ¿Y qué dijo Jesús? Le empezó a gritar. Empezó así, ¡fuera! ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. ¿No lo viste? Yes. ¿Le estaba hablando al diablo? Y le dice al Señor tu Dios. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Lo viste lo cerca que está? Esto era una batalla que él estaba librando. El diablo no estaba externo, el diablo estaba bien presente. De la única forma que él pudo salir de ahí, y la Biblia dice que él es puro, limpio y sin mancha, que él no pecó, fue porque fue probado en todo y no cayó. ¿Por qué no cayó? Escrito está. Él no perdió la cordura, él no se emocionó, él no empezó a gritar, él no se enojó, simplemente dijo, escrito está. Aleluya. Y lo último, primeramente le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Yo necesito toda palabra que sale de la boca de Dios.
Segundo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y tercero dijo, vete. Pero fue el mismo que dijo, amarás a tu enemigo. Yo quiero que medites sobre eso. Yo quiero que lo medites. Porque mientras que meditas, el Espíritu Santo va a dar revelación. Van a venir personas a tu corazón y a tu mente que quizás te han hecho daño. Van a venir situaciones, pensamientos, actitudes, decisiones que han tomado. Van a venir quizás familiares que a lo mejor se burlaron de ti, se mofaron, te hicieron daño, intentaron contra las cosas del Señor. Y van a venir reacciones. Hay veces que la persona más cerca de nosotros se convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque se levanta en contra de la obra de Dios en tu vida. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlos? ¿Qué dice la Biblia? Ama a tus enemigos. Pero hay parámetros. ¿Por qué el Señor hizo énfasis en amar al enemigo? ¿Qué produce el amor al enemigo? Sabemos lo que produce el amor al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo como a ti mismo. Muestra el amor del Señor en el corazón. Pero ¿qué más produce el amar a un enemigo? ¿Qué produce el amar al enemigo? Número uno, también va a mostrar el testimonio a otros del amor de Dios. Eso es número uno. Número dos, va a guardar tu corazón de la maldad, del odio. Número tres, va a mantener tu corazón puro. Número cuatro, va a producir más fruto del Espíritu. Okay. I'll go back. Testimonio. Número dos, guarda tu corazón de la maldad. Número tres, mantiene tu corazón puro. Sammy se está graduando hoy del español. Número cuatro, produce más fruto del Espíritu. Y número 5, te hace escalar más alto que la situación en la cual te encuentras, o el problema, o la confrontación, o el dilema. Cuando uno ama al enemigo, te hace escalar más alto. Una de las razones primordiales por la cual Jesús no nos da licencia de odiar al enemigo es porque en algún momento tú fuiste enemigo y Jesús te amó a ti. Romanos 5:10. Ponlo ahí, Romanos 5:10. En algún momento, por causa del pecado, cada uno de nosotros nos tocó el rol del enemigo. Éramos enemigos de Dios, enemigos de la obra de Dios, de la iglesia y de cada persona que ya conocía al Señor. En algún momento, entre mi hermana Tania y yo había enemistad. Ella era mi enemigo y yo la suya. ¿Por qué? Porque en noviembre del 87 ella conoce al Señor, está enamorada del Señor, el Señor la está haciendo libre, el Señor está haciendo la obra en ella y ella comienza a hablarme a mí y yo me convertí en su enemiga. Porque yo le hablaba en contra de lo que ellos le estaban hablando a ella. Y yo le decía, no me hables de eso, yo no quiero saber de eso. Y había enemistad. Yo era enemiga de Dios, era enemigo de todo lo que ella me decía que era de Dios, a pesar de que toda la vida fui católica y toda la vida amaba a Dios. Me convertí en enemigo, porque estaba en oposición de su obra, de su causa. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué dice Romanos 10:5? 5:10, perdón. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo,
con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando éramos enemigos, dile a tu vecino, yo fui enemigo. Entonces Jesús, it's like a wake-up call. It's like a check, es como un chequeo, es un checklist. Aguántate, no seas tan apresurado por odiar a tu enemigo. Eso es lo fácil. La ley decía ama a tu prójimo, pero la ley decía odia a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Me la hacen, me la paga. Y esa ley sigue hasta hoy. Esa es la ley del ser humano, la ley del más fuerte. Si me la hacen, me la paga. Pero esa no es la ley de Dios y ese no es el código de conducta que nos dicta la palabra en cuanto a un embajador del reino. No es si me la hace, me la paga. Es si me la hace, Dios te pagará. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que amar al enemigo al punto de convivir. Y al punto de, como dije antes, el enemigo viene a entorpecer, a destruir, a matar y a robar todo lo de Dios en mi vida. Así que le voy a abrir la puerta y lo voy a amar y le voy a dar alimento y lo voy a cobijar y voy a pasar tiempo con mi enemigo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice que lo tengo que amar. No tengo que convivir, pero sí tengo que coexistir. Lo voy a volver a repetir. Para que la redundancia. Jesús no me manda a convivir, me manda a coexistir. Sabemos que en esta tierra existe el bien y existe el mal. Coexisten. They coexist, they exist together in the same realm. But it doesn't mean that they are intermingled. No significa que están conviviendo, están coexistiendo. ¿Me están entendiendo? Eso es un rap. Entonces, cuando Jesús dice amarás a tus enemigos, no te está diciendo invítalo y convive, porque el enemigo es enemigo y el plan del enemigo es destruirte. So, si convives con el enemigo, ya sea persona, pensamiento, actitud, tentación, si convives con el enemigo, si lo invitas a tu vida y compartes tu tiempo con él, eventualmente va a pasar ¿qué? Te va a destruir. Así es. Pero al amar al enemigo está diciendo coexiste. Coexiste. Mira lo que dice Romanos 12. Dice el 17, en adelante. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. O sea, no busques el pleito. Vive en paz con todos. Si alguien se declara mi enemigo, yo no tengo que convivir con él, pero la Biblia me dice que no lo puedo odiar. Te bendigo, tú allá y yo acá. Y así yo vivo en paz. El vivir en paz y el hacer el bien no es invitar al enemigo a tu casa y estar conviviendo con el enemigo. El vivir en paz es lo bendigo donde quiera que esté. Allá. Dice el 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Todavía no te dice convive con el enemigo.
Está diciendo, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Suple lo que está a tu alcance. Coexiste, pero no convivas. No convivas. Voy a volver a repetir. El que convive con el enemigo eventualmente será destruido. ¿Cuál es mi actitud? Entonces yo tengo que sucumbir. Entonces yo tengo que, para amar al enemigo, yo tengo que simplemente, como dije antes, ser el bobo de la yuca. Dice Romanos 12:9. El amor debe de ser sincero. Dice, aborrezcan el mal y aférrense al bien. No es que odias al enemigo. Vas a amar al enemigo, pero odiar lo que representa el enemigo. Cuando tú amas al enemigo, lo que estás haciendo es orando, lo que estás haciendo es entregándole la situación al Señor. Más bien ora, más bien entrégalo. Es lo que el Señor está diciendo. Dice Santiago 4, 7 y 8, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Código de conducta. Está diciendo, resiste al diablo. No dice, métete con el enemigo, métete a hacer y métete a invitar. Dice, resístelo. Esto va a tener sentido ya mismo. Efesios 4, 26 y 27. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Entonces, vamos a terminar con esto. Cuando tú odias al enemigo, no es el enemigo que es afectado, eres tú. Cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo, lo que estaba diciendo era, guarda tu corazón de que el odio no entre. Coexiste, es igual que la maldad. La Biblia te dice, no caigas en la trampa de la maldad. No procures hacer lo malo, sino que procura hacer lo bueno. Vas a coexistir. En la vida hay maldad. Mira lo que pasó en Boston. ¿Quién rayo hizo eso? Bombas y gente inocente que lo que estaban haciendo era corriendo un maratón. ¿Quién hizo eso? Un enemigo. Ahora, si yo permito que el odio entre en mi corazón por esas personas ignorantes, malvadas, si yo permito que el odio entre en mi corazón, ellos siguen durmiendo, pero ¿qué pasa en mí? Yo soy la persona afectada. Igual digo de los cubanos. Por mucho odio que tú puedas tener por Fidel Castro, él sigue vivo. Yo no sé qué unción diabólica tiene que el hombre no muere. Y por tanto odio que los cubanos le han tenido por tanto tiempo, él sigue vivo. Pero ellos son los que están carcomidos por dentro, por el odio. Entonces cuando Jesús te dice, ama a tus enemigos, lo que está diciendo es, no puede haber odio en tu vida. ¿Cómo fue que Jesús combatió al enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo combates tú las artimañas del enemigo? No abriendo la puerta de tu casa, sino que escrito está. Tú lo combates con la palabra. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando no conoces la palabra o cuando no aplicas la palabra, no vas a tener el manejo de la palabra. Y cuando el enemigo viene a tu vida, lo primero que hace es le abre la puerta. Porque el Señor dijo que yo te tengo que amar. Y lo sacamos de contexto y convivimos. Y eso no es lo que Jesús estaba diciendo.
no es el convivir, es coexistir. Y si es una persona, si tiene que coexistir con alguien que se presenta como enemigo de tu vida, de la obra de Dios en tu vida, de tu propósito o tu destino, tú lo bendices. La Biblia dice, bendice al que te maldice. ¿Sí o no? Dice, paga, no pagues a nadie mal por mal, tú lo bendices. Este es mi trabajo, esta es mi encomienda, esta es mi conducta como hijo de Dios. Yo te bendigo. Aunque me sigan maldiciendo, te bendigo. Pero yo tengo que guardar mi corazón. Las veces que han habido personas que se han levantado en años atrás como enemigos de esta casa, como enemigos de liderazgo, como enemigos de la visión y de la obra de Dios en esta casa, lo primero que yo tengo que hacer es guardar mi corazón. Yo no puedo guardar rencor, no puedo guardar amargura. Yo lo bendigo. Por cada palabra de maldición que profirieron sobre esta casa o sobre cualquier, yo lo bendigo. Y allá ellos con Dios. A mí no me toca ni tan siquiera pasar juicio. A mí me toca proteger. A mí me toca cerrar. Pero no puedo pasar juicio. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Amarás a tus enemigos como Señor. ¿Cómo hago esto? Simplemente entregándoselo al Señor. ¿Cómo yo puedo amar a esa persona que está abusando de mí o de mis hijos? ¿Cómo yo puedo amar a aquella persona que está robando? La Biblia simplemente te dice, bendícelo, ora y suéltalo en la mano del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Tú guarda tu corazón, cuida tu corazón. Que si hablan de esta situación o de esta persona o de estas personas que son tus enemigos, te conviertes tú en el diablo. Eso no da testimonio. Yo lo bendigo donde quiera que esté. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor Jesús. Vamos en estos momentos, esos próximos minutos, simplemente vamos a reflexionar sobre la actitud de nuestro corazón. No voy a hacer un llamado aquí adelante, simplemente voy a pedirle que ahí en su asiento usted pueda reflexionar sobre la actitud de su corazón. Un Adolfo Hitler que hizo tanto daño. Quizás el daño no te tocó a ti, pero le hizo tanto daño a tantos judíos. O Fidel Castro, que ha hecho tanto daño por tantos años. El vecino, mi jefe de trabajo, mi abuelo, mi abuela, mi tía. En algún momento eran mis enemigos o son mis enemigos. Pero yo tengo que escudriñar mi corazón, yo tengo que asegurar que en mi corazón no exista odio. Si vas a odiar, odia el pecado, pero no odies al pecador. El error más grande que un ser humano puede cometer es permitir que el odio entre a su corazón y se apodere de todo su ser. Y eso solamente tú y Dios conocen el estado de tu corazón.
Si en algún momento tú has dicho las palabras, lo odio o la odio, este es el momento de arrepentirte delante del Señor. Nadie está quitando que te hizo daño o invalidando tus emociones. Simplemente hoy es tiempo de soltar el odio y el rencor. No tienes que amar lo que te hicieron, pero simplemente mira a esa persona con compasión. Así como el Señor tuvo compasión de ti cuando estábamos muertos en delitos y pecado. En mi niñez, yo viví muchas cosas que aún siendo niña, adultos me hicieron. Cuando yo vine al Señor, yo no podía amar a Dios y tener un rencor en mi corazón y un odio. No, los dos no cabían. Porque el amor de Dios que me perdonó fue tan grande, abarcó todo mi corazón y no había espacio, y aún ni al día de hoy hay espacio para odiar a nadie. Y si tú le has dado cabida a ese odio, este es el momento para decir: Señor, perdóname. Perdóname por odiar a esa persona. Yo lo dejo en tus manos, lo suelto en tus manos. Tú prometiste que tuya es la venganza y tú pagarás. Señor, yo lo suelto y con tu amor perfecto, con tu amor, lo amo. Cierra tus ojos y ora. Ve delante del Señor y suelta. Hoy es día de liberación. El Espíritu Santo te hace libre de eso, de ese sentimiento que tenías por tantos años guardado en tu corazón. Cuando Jesús dijo: ama a tu enemigo, estaba diciendo: no sabes que quizás tu enemigo un día se convierta en tu amigo por la oración, por la bendición que tú enviaste a su vida. Así como un día nosotros éramos enemigos y lo convertimos en amigos por causa de la gracia del Señor. El Señor te dice: asegura de bendecirlo, para que cuando yo pague y yo haga la obra y ese enemigo se convierta en tu amigo, todo esté bien contigo. Vamos a traer nuestros corazones delante del Señor, simplemente rendirnos delante de Él. Si pudiera hacer un llamado, lo haría así. Traigan sus corazones y deposítenlo aquí al altar del Señor. Así fuera el llamado, así lo visualizo en el Espíritu. Vamos a traer nuestros corazones y rendirlo al Señor. Señor, si en algún momento ha entrado odio, si en algún momento ha entrado esa rencilla por la palabra, combatimos, escrito está: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a tus enemigos. Combatimos ese odio con el amor tuyo, Señor. Quizás en nuestra capacidad y en nuestra fuerza no está, pero está en ti, Señor. Está en tu gracia, está en tu favor. Tu palabra dice que tenemos que ser mansos como palomas, astutos como serpientes. Y aunque nos llamas a amar a los enemigos, no nos llamas a convivir
y a invitar. Señor, lo bendecimos donde quiera que esté. Y por cada palabra de maldición que han hablado sobre nuestras vidas, revertimos toda maldición en bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Si alguien tiene que pagar, serás tú, Señor. Soltamos, suéltalo, suéltalo. Yo suelto a esta persona. Suelto esta situación. Suelto. Aún si tu enemigo está más cerca y tu enemigo son tus propios pensamientos, comienza a combatirlo con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Comienza a pararte firme en la palabra y no sucumbas a la tentación del mismo diablo en tu vida. Pero sobre todas las cosas, guarda tu corazón, que no se contamine con la maldad y el odio que el enemigo trae. Espíritu Santo de Dios, ¿a quién iremos sino a ti? ¿A quién acudiremos sino a ti? En esta noche, Señor, nos acercamos a ti con corazón contrito y humillado. Nos acercamos a ti, Señor, con corazón en mano y te pedimos que nos perdones. Perdónanos si en algún momento hemos odiado a enemigos. Perdónanos por no cumplir la palabra que dice que tenemos que amar. Perdónanos si no hemos dado testimonio. Pero en estos momentos lo bendecimos. Y te pedimos que cada momento, Espíritu Santo, seas tú ayudándonos por tu gracia a vivir el código de conducta que tú quieres de nosotros como hijos de Dios y embajadores del reino. Que puedan ver tu amor en nosotros, Señor. Y el mundo sepa que tú nos has enviado a amarte. 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 En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, declaramos liberación para cada corazón que ha estado atado al odio, cada corazón que ha dado cabida al odio. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos liberación. Te declaramos libre ahora. Si en algún momento ha habido odio en tu corazón por alguien, por algún gobierno, por algún presidente, por algún familiar, por algún ex amigo, por algún ex compañero, alguna relación en esta tierra, has dado cabida al odio, ahora declaramos liberación por la sangre, por la gracia del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la semilla del amor, por la semilla del amor, por la semilla del amor. Porque entonces el mundo sabrá que tú has venido y que tú nos has enviado. Entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. Gracias te damos, Señor. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre para amar, soy libre para amar. Digo, soy libre para amar. Abre tu boca y di, soy libre para amar. Soy libre para amar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Abraza a la persona que tienes a tu lado.
maldición.